Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Nerea y os doy de nuevo la bienvenida al canal. Hoy os traigo una reseña muy interesante porque voy a estar hablando de Arde, Bruja Arde de Abraham Merritt. Esta es la última novedad de la editorial Beat Rubian, creo que ha salido este libro apenas hace una semana y vivo completamente enamorada del estilo de la cubierta del libro. Y desde aquí también muchísimas gracias a la editorial por enviarme este ejemplar a casa. En cuanto me llegó el libro a casa, dejé de banda todas las lecturas que estaba leyendo en el momento porque me apetecía muchísimo descubrir esta historia, además que era un título que llevaba buscando desde hace tiempo, pero las anteriores ediciones estaban descatalogadas, así que cuando vi que Beat Rubian editaban esta historia dije, esto debe ser mío sí o sí. Y sí, alerta spoiler, este libro lo he disfrutado muchísimo. Esta novela nos depara una interesante historia de brujería, de investigación, de hipnotismo y de muñecos diabólicos. Como siempre, esta reseña estará dividida en dos partes. La primera será la sinopsis y luego hablaré de mi opinión respecto a este libro. Así que nada, ya os digo que debéis quedaros aquí para escuchar la reseña de esta novela porque vale muchísimo la pena. Para que empecéis a entrar en materia, voy a leeros la contraportada. El jefe mafioso Julian Ricori lleva a uno de sus hombres ante el Dr. Lowell para que lo examine. El paciente sufre de una dolencia inexplicable que lo mantiene paralizado en un estado de terror hasta la muerte. Lowell inicia una investigación que lo lleva a descubrir los esquemas tortuosos de una dama de la magia negra, Madame Mandelip, que utiliza sus conocimientos místicos para robarle el alma a sus víctimas y trasplantarla a muñecos que cobran vida y que le sirven como esclavos para expandir su reinado de miedo. Nueva York, años 20. Esta novela está configurada como si fuesen las declaraciones del Dr. Lowell. Lowell, como buen doctor, es un hombre arraigado a sus convicciones científicas, a sus experimentos de simplemente causa y efecto. Pero al parecer Lowell presenció un suceso de lo más extraño que ni él mismo le pudo dar un significado o una explicación científica y se dispone, como bien nos dice en el prefacio, a explicarnos esta terrible e interesante historia. Este prefacio me hizo acordarme inevitablemente del grandísimo Lovecraft porque tenemos este personaje que ha vivido un suceso de lo más paranormal, de lo más terrible, que no puede darle un significado lógico y se dispone a ordenar un poco sus pensamientos y a pasar su historia a papel para que nosotros podamos leerla. Y bueno, el doctor nos empezará a explicar cómo inició toda esta historia. Un día recibió una llamada de Ricori, un famoso mafioso, porque al parecer un amigo suyo estaba teniendo un episodio de lo más extraño y quería que este doctor le visitase. Dejadme deciros que este inicio me encantó, me pareció un inicio con muchísima fuerza para iniciar una historia. Este paciente enfermo que le traen a Lowell es un hombre que aparentemente está paralizado, pero lo peculiar es que presenta una expresión totalmente de espanto, totalmente aterrada y tiene la mirada completamente perdida. También hay un detalle que me gustó muchísimo y es que el doctor le intenta cerrar los ojos, pero estos se abren automáticamente cada vez que lo intenta. Pero de repente ocurre algo totalmente terrorífico y es que este paciente cambia totalmente su expresión y se transforma en una mueca demoníaca hasta mirar directamente al doctor. Y lo que es peor, suelta una risita diabólica antes de por fin morir. Aunque, ojo al dato, vieron que su cuerpo ya estaba muerto hace tiempo. Este terrorífico suceso llevará al doctor y al mafioso en una investigación para ver qué le ha podido pasar a este hombre. Primero descubrirán que han habido más casos en la ciudad de muertes parecidas a la que ha sufrido este hombre e investigando llegarán a la conclusión que hay algo que une a estas víctimas y son los niños y muñecas. Más concretamente, unas muñecas que venden en una lúgubre tienda de la ciudad. Describen que son unos muñecos angelicales de una técnica perfecta que da la sensación que vayan a cobrar vida en cualquier momento. Esta tienda está regentada por una joven mujer lánguida que parece que esté huyendo todo el tiempo, que esté aterrada todo el tiempo. Y de una puerta escondida en la tienda habita una mujer con una presencia mucho más viva.
y esto les llevará a conocer a Madame Mandelip, la fabricante de estos muñecos. Una auténtica bruja, una bruja en mayúsculas. Y bueno, el doctor y el mafioso se decidirán a investigar qué es la causa que conecta estos muñecos Madame Mandelip con las víctimas. Veamos, esta historia me ha gustado mucho ya que presenta muñecos diabólicos, como he dicho antes. También presenta este estilo de novela de investigación, de thriller, que la verdad es que la he vivido bastante y realmente sentía que yo formaba parte de esta investigación. Yo creo que consigue realmente envolver al lector, pero sin duda lo que más me ha cautivado es la bruja, su presencia y su modus operandi. Esta bruja realmente tiene un poder hipnotizador impresionante y me la imaginaba como una gran araña en su tela de araña extendiendo esta tela para atrapar a más personas. La presencia de esta mujer ya es impresionante, la describen como una persona muy alta, muy corpulenta, con una masividad impresionante, con pómulos anchos, pero que presenta un interesantísimo contraste entre ese cuerpo tan masivo, pero unas manos muy delicadas y extremadamente largas y unos ojos pequeños, redondos y muy negros que parecen más vivos que cualquier cosa. Esta bruja, como he dicho antes, tiene un poder cautivador, hipnotizante, impresionante, y esto lo utiliza para hipnotizar a sus víctimas y así poder crear una réplica de esa víctima en un muñeco, una réplica perfecta. Es decir, utiliza a estas víctimas para crear un muñeco que es exactamente igual que esa persona y luego se deshace de la persona. Mata a esa persona de diferentes formas para luego quedarse con parte de su alma y trasplantarla al muñeco, convirtiendo así a esta réplica, a este muñeco, en un súbdito, en un esclavo de Madame Mandelip, ya que seguirán las macabras órdenes de esta bruja. Además me parece interesantísima esta figura porque en el mismo libro la relacionan con Khnum, no sé cómo se pronuncia, el moldeador. Es una deidad egipcia muy antigua que se representa con la cabeza de un carnero o a veces también con la cabeza de un cocodrilo. Y se dice que es el moldeador de los niños. Este ser, este dios, moldeaba a los niños en figuras e insertaba esta figura en el útero de las mujeres. Esta relación me pareció digna de comentar aquí. Además, si hablamos de la figura de Madame Mandelip, también tengo que mencionar sus aposentos, unos aposentos lúgubre que hacen justicia a esta figura. Esta habitación escondida en la tienda de muñecas tiene un aura como de neblina, tiene todo lleno de muebles antiguos, pero lo que es más interesante y más importante, tiene un espejo, un grande espejo ocular, es decir, redondo. Y este espejo se entiende como la puerta a otra dimensión. Caminé hacia el espejo, podía ver toda la habitación reflejada en él, como si no estuviera mirando su imagen o mi propia imagen, sino otra habitación similar con un yo similar mirando hacia afuera. Y luego hubo una vacilación y el reflejo de la habitación se volvió brumoso, aunque el reflejo de mí misma estaba perfectamente claro. Entonces solo pude verme a mí misma y me pareció que me hacía más y más pequeña, hasta que no era más grande que una muñeca. Acerqué mi cara y la carita del reflejo se adelantó. Negué con la cabeza y sonreí, y ella hizo lo mismo. Era mi reflejo, pero muy pequeño. Bueno, como ya he mencionado antes, esta bruja, esta ambientación, esta creadora de muñecos diabólicos me parece una pasada. Me recordó muchísimo a Coraline de Neil Gaiman, porque si yo aquí os estoy hablando de una bruja de manos largas y finas que teje y crea réplicas en muñecos de sus víctimas y que luego tiene un espejo en su habitáculo, un espejo redondo donde aprisiona almas y da a otra dimensión, ¿esto no os recuerda a Coraline? El personaje del Dr. Lowell me ponía un poco nerviosa, me recordaba al científico de la Casa Infernal también, porque me ocurrió lo mismo con él, y es que está tan arraigado a las creencias científicas que estaban pasando cosas demasiado obvias que estábamos hablando de algo paranormal y este seguía negando y negando lo innegable. Que al final no dejaba de reflejar un autoengaño, porque si este doctor reconocía que realmente esta mujer era una bruja y que tenía un poder más allá de lo que él conocía, estaría negando y estaría echando por tierra todo lo que durante muchos años había creído y había trabajado en su vida. Aún así, en el final de la novela, no os lo explicaré, pero deja caer una reflexión
Una reflexión que para mí deja un poco abierta la explicación que tú le quieras dar a lo que ha pasado, a estos sucesos. Puedes darle una explicación más paranormal de que realmente existía una magia oscura, o puedes darle una explicación más de hipnotismo y algo más basado en la ciencia. Bueno, hablar brevemente de su escritura, de su narración. Es una novela que se lee muy bien. Para mí ha sido completamente adictiva. Realmente necesitaba acabar esta novela, necesitaba llegar al final de esta historia y bueno, lo dicho, se lee muy bien. A esta novela le he dado 4 estrellas, no ha sido perfecta por algunas cositas. La explicación de que no le haya dado 5 estrellas es por su final. Para mí el final ha sido un tanto abrupto. Quizás simplemente ha sido mi experiencia, pero cuando quedaban unas cuantas páginas para que acabase esta historia me imaginé cómo iba a acabar, porque no sé, era como que me dejaba ahí los ingredientes y dije, esto va a acabar así. Y sí, así acaba, así que para mí me pareció un tanto rápido, un tanto abrupto. Y quizás me hubiese gustado que se hablase un poco más de la motivación de esta bruja, porque aparte de crear como un ejército de muñecos diabólicos como esclavos, y matar a gente, pero ¿cuál es realmente su motivación? ¿Es coleccionar a estas muertes? No sé, yo creo que ahí deberían haberlo explicado un poco mejor. Pero tenemos que tener en cuenta que esta novela es de 1933 y que para la época de verdad que os la recomiendo muchísimo. Es una novela que se disfruta mucho. Y todos debemos dar gracias a la editorial por traernos esta joya, porque es una joya antigua a nuestras manos. Y bueno, hasta aquí la reseña de Arde, Bruja, Arde. Espero que os haya gustado, espero que si no conocíais esta historia tengáis ganas de comprar esta nueva edición de Beth Rubian, porque realmente vale mucho la pena. Y bueno, no tengo nada más que añadir, simplemente que muchísimas gracias por llegar aquí, que ya sabéis, para que este canal siga subiendo me hacéis un gran favor si os suscribís, si le dais like, si comentáis, si me seguís en mis redes sociales, y que nos vemos como siempre el domingo que viene.